Buenas tardes a todos. Bueno, de a poquito se van a ir sumando. Muchas gracias a todos por estar hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Verónica Udi, soy responsable de capacitación de la consultora Batista Duprat y Asociados. Y hoy nos encontramos en este espacio que lleva la marca de Hablemos con propiedad en la empresa de familia. Les dejé algunas recomendaciones en el chat. Las más importantes son, en caso de que se les desconecte, vuelvan a ingresar al mismo link. Importante, por favor, prendan sus cámaras, así nos conocemos todos y los micrófonos los silenciamos, ¿sí? Cualquier cosa, Damián, si necesita, nos avisa y abrimos micrófonos. Bueno, no le voy a robar más tiempo, tengo el gusto y el placer de presentarles al licenciado Damián Salum. Buenas tardes, Damián, ¿cómo estás? Hola Verónica, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Casi ¿Todo buenas bien? noches en Bahía Blanca. Sí. ¿Se escucha bien? Pues estamos haciendo prueba de micrófono, ¿todos se escuchan bien? Bien, voy a hacer mi presentación. Yo soy Damián Salum, tengo 53 años, soy padre de dos hijos, estoy casado con Guillermina. Estoy licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur y máster en Finanzas para Pymes en la Universidad de Roma. Me desempeño como docente en la Universidad Nacional del Sur en cursos de estrategia financiera, cash management empresarial. Y soy titular de una consultora, Análisis Management and Finanzas, que es una consultora en finanzas corporativas. Tengo el enorme placer de que BDA me convocaran para esta conversación sobre pymes. Trabajé muchos años en empresa pymes, y después de eso me trabajo como consultor y básicamente ayudamos a todos los que son pequeñas y medianas empresas o empresas de decisión familiar para que puedan crecer. Y antes de comenzar, para no hacerlo muy, muy extenso, la idea de cómo vamos a invertir el tiempo, vamos a hacer una sesión de 30 minutos más o menos de la cuestión metodológica de la evaluación de empresas familiares. Y después vamos a hacer un trabajo sobre Excel para que ustedes vayan viendo cuáles son las principales variables que se generan en ese modelo de evaluación. Antes de empezar, me gustaría agradecer nuevamente a BDA y particularmente a Silvia Batista por la convocatoria y a Verónica, que está aquí con nosotros, por todo el apoyo logístico y emocional que dio a quien suscribe en estas semanas de trabajo arduo para poder ofrecer el mejor producto posible. Así que la idea es trabajar. Ahora voy a compartir el PowerPoint que tenemos y a partir de eso, la idea es que las preguntas sean al final, básicamente por una cuestión de que en principio vamos a ser muchos, no sé cuántos somos. Anótenlas, vayan, digamos, vayan pasándolas por el chat y después las revisamos. Vamos a tener tiempo. Mi idea es terminar antes de las 8 como está previsto, así que ahí voy a admitir a Guille. Así que no se preocupen. Va a haber tiempo para preguntas y inclusive las preguntas que ya mandaron en las encuestas también las vamos a responder. Así que si, no les, si les parece, ya arrancamos. Voy a sacar esto de aquí porque no lo veo. La primera cuestión importante es ¿por qué hablamos? Muchas veces se habla del arte de evaluar. ¿Por qué hablamos del arte de evaluar? Porque claramente, como vamos a desarrollar en esta parte de metodológica, tiene un componente numérico, claramente, pero tiene un componente artístico que tiene que ver con los pronósticos y tiene que ver con la forma en la cual tratamos de diseñar el futuro. Eso, por más que querramos plasmarlo en números, que va a ser el resultado final, tiene mucho que ver con el mercado, con la forma que tiene la empresa, con la forma que tiene el mercado, la empresa, con los activos y los pasivos, y requiere algún tipo de análisis y pronóstico. Imagínense, si eso es difícil en el arte de evaluar empresas, imagínense lo que pasa en la economía argentina cuando uno quiere hacer ese tipo de pronóstico. Pero la realidad es que es una metodología que está aprobada y que funciona. Por eso se habla muchas veces y van a haber muchos artículos que dicen el arte de la evaluación. ¿Por qué? Porque como también les voy adelantando, no hay ningún método que le gane al resto. Nosotros particularmente en la consultora utilizamos el método más conveniente y les voy a demostrar por qué, pero van a escuchar un montón de métodos y un montón de formas de evaluar la empresa. ¿Por qué es importante conocer algo? Básicamente, en este caso el conocer el valor de la empresa, la importancia está dada
porque para mí es importante antes de desarrollar un tema que ustedes sepan para qué sirve. Una es una motivación interna, por ejemplo, conocer la situación del patrimonio, verificar que la gestión que llevan a cabo los directivos crea valor, establecer la política de retiros o dividendos, estudiar una capacidad de deuda o reestructuración de capital que puede tener la empresa para poder crecer, y muchos casos de herencia y sucesión. Es decir, el primer punto que estamos todos de acuerdo en BDA es que la empresa es vista como un activo. Al ser vista como un activo que genera un flujo de fondos y que genera rentabilidad y riqueza para los accionistas, la posibilidad de evaluarla en términos de una herencia y sucesión es muy importante. Y desde el punto de vista externo, muchas veces hay que demostrar el valor de la empresa ante terceros, en el caso que uno lo quiera comprar o vender acciones de esa empresa, o cuando estamos creando la empresa en un estadio inicial, el tema de armar el plan de negocios, convencer a los primeros inversores de que el negocio está bueno, que es la entrada de capital, familiares y amigos, o en el caso que tengamos que vender una parte para irnos del negocio, hablar con los inversores. Primera cuestión fundamental, ¿y por qué hablamos de evaluación de empresas y no ponerle un precio a la empresa? Básicamente, porque no, yo siempre hablo esto cuando arranco mi trabajo de consultoría. No hay un mercado de empresas. Uno no va a una góndola y dice, ¿cuánto vale esta empresa? Vale 1, vale 2, vale 100. Entonces hay una heterogeneidad de empresas, hay una heterogeneidad de modelos de negocio que necesitan ser evaluados. Cuando entramos en la evaluación, entramos en una dimensión, tratamos de que la dimensión sea objetiva. Es decir, vamos a tratar de diseñar una metodología que nos dé un resultado que nos permita valorar la empresa. ¿Ese resultado va a ser único? Por supuesto que no, pero sí nos va a indicar un margen de fluctuación como base de una negociación. Como decíamos en la otra diapo, si uno está dispuesto a vender o a comprar o quiere saber cómo va, lo mínimo que tiene que saber es entre qué margen y qué margen puede estar ese valor. Y como siempre decimos en la consultora, un mal mojón es preferible a ninguno. Es una frase que voy a tener que cambiar porque casi nadie sabe lo que es un mojón. Los mojones son los que van al costado de la ruta que indican los kilómetros, ahora no se usa más, pero la realidad es esa. Antiguamente era lo que se usaba en la ruta para andar cuando no había ni Google Maps ni esas cuestiones. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Entre no tener ningún número y tener algo que nos permita establecer una base de charla, es preferible. ¿Qué es el tema del precio? El precio va a surgir como negociación de las partes. Es decir, vamos a determinar un valor y en base a eso va a haber compradores y vendedores. Con lo cual, como vamos a ver en unas diapositivas dentro de un rato, la primera parte es evaluar la empresa para después ver a qué precio se puede vender. ¿Y qué va a depender? No va a depender tanto de una metodología eh, más bien objetiva, sino de la oferta y la demanda, la posición negociadora. No es lo mismo vender una empresa con mucha deuda que vender una empresa que no está endeudada, no es lo mismo vender una empresa que tiene potencial de crecimiento que una empresa que está en su maduración, y claramente de una presentación contractual, es decir, la manera en que nos vamos a poner de acuerdo. Voy a admitir a José, me voy a detener en el pensamiento financiero. Todos los que están hay que darle acá, espera, vamos a los admitís vos. Ahí admitimos. Listo. Sí, tranquilo, Todos los que vos estamos en seguí, esta, yo te los dale, admito. todos los que estamos, gracias, Vero, todos los que estamos en esta reunión, o tenemos empresa, o queremos tener empresa, o tuvimos empresa. Entonces, para mí es muy importante definir el pensamiento financiero. ¿Por qué es muy importante definir el pensamiento financiero? Porque casi todas las evaluaciones que hacemos en nuestra vida diaria, cuando somos, nos toca estar como accionistas o presidentes o dirigir una empresa, tiene que ver con el pensamiento financiero. El pensamiento financiero después se va a aplicar en la evaluación de empresa y tiene algunas cuestiones que van a estar omnipresentes en todas nuestras decisiones financieras. Por un lado, el valor presente neto, que es el VAN, que es traer los flujos de fondos que se van a producir en el futuro para poder contabilizarlos en el presente. Y lo vamos a descontar a una tasa de descuentos y vamos a analizar si nuestro negocio tiene perpetuidad. Es decir, si más allá del periodo que vamos a pronosticar, ese valor se mantiene en el tiempo. Entonces, el valor de un activo va a ser el valor presente del flujo de efectivo futuro esperado. Es decir, los ingresos y los costos que preveamos en el futuro los traemos al presente para tomar la decisión.
Y hay dos principios fundamentales de las finanzas, no me voy a extender demasiado, pero son principios fundamentales técnicos, y uno es que el valor temporal del dinero en el momento es siempre más valioso que cualquier otra unidad en el momento futuro. Y yo les hago esta pregunta, y es, ¿qué prefieren? ¿Que le den 100 pesos ahora o que le den 50 pesos dentro de un año? ¿O que le den 103 pesos en un año? Claramente necesita una evaluación, porque va a depender de las necesidades que tengamos respecto a ese dinero. Pero claramente más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, el dinero en el momento cero es mucho más apreciado que en el momento, en un segundo momento. Y la otra cuestión tiene que ver con otro principio fundamental de la finanza, y es que es el riesgo a la aversión al riesgo, o tratar de minimizar los riesgos que tomamos. Con lo cual, una unidad monetaria en condiciones de certeza, o sea, en condiciones que la voy a cobrar sí o sí, es más valiosa que una unidad monetaria en un escenario de riesgo. Y aquí es donde entra la evaluación. ¿Por qué? Porque si yo digo que prefiero plata hoy a plata en el futuro, y a su vez prefiero plata sin riesgo respecto a plata con riesgo, son los dos motores que nos van a permitir aplicar la metodología para evaluar la capacidad del flujo de fondo que tengo en la empresa. Con lo cual ya me estoy adelantando a que el resto de las metodologías que les voy a mostrar tienen algún tipo de debilidad, y por eso nos vamos a quedar con esta. Con lo cual, aversión al riesgo significa que en general solo asumimos riesgos si esperamos obtener una recompensa adecuada. Esto es de finanzas, pero en general se aplica a casi todas las cuestiones con la cual tomamos, desde hacer un viaje, en algunos casos hasta tener una pareja. Cuando mayor el riesgo, mayor la recompensa, por lo cual estamos demandando un precio mayor. La aversión al riesgo no significa que nunca vamos a correr ningún tipo de riesgo o lo vamos a evitar. Lo que vamos a tratar de hacer es minimizarlo. Con lo cual, básicamente existe una relación entre riesgo soportado y la rentabilidad esperada a cambio. Lo que significa que si estoy dispuesto a soportar más riesgo, el premio o la rentabilidad esperada a cambio tiene que ser mayor. Y eso va a mover nuestro pensamiento financiero. Vamos a preferir plata hoy, plata en el futuro, y vamos a preferir condiciones de certeza a condiciones de incerteza. Es como que está medio en nuestro ser humano económico. Y entonces, la herramientita que vamos a usar, la muestro aquí, es muy fácil, fíjense que estamos evaluando hoy un flujo de fondos en el tiempo, y lo vamos a traer al presente con el valor presente descontado, que básicamente, fíjense que el valor futuro es igual al valor presente multiplicado por una tasa de descuento a la n, que es el periodo del cual queremos evaluar. Cuando despejamos el valor presente, lo que nos queda que traer el valor al presente es todos los flujos de fondos sobre uno más la tasa de descuento, y determinada o potenciada al n, que es el periodo que vamos a trabajar. Esta simple ecuación es la que nos va a permitir tomar decisiones en el presente con la misma balanza. ¿Por qué? Porque, como decimos, si un peso dentro de un año no es lo mismo que un peso hoy, tenemos que traerlo al presente para poder evaluarlo. Y si un peso con riesgo no es lo mismo que un peso con menor tipo de riesgo, también tenemos que traerlo al presente con la tasa de descuento. De aquí despejamos y vamos a tener dos números importantes. Una es la tasa de rendimiento requerida, es decir, la tasa de descuento, es decir, la tasa a la cual estamos dispuestos a soportar el riesgo de la inversión, y el flujo de fondos proyectado, que son los costos, los ingresos y los costos que vamos a proyectar en el tiempo de ese proyecto. Entonces, aparecen en una empresa dos posiciones. Parte de lo que preguntaron en las preguntas anticipadas tenían que ver con esto. Casi siempre miramos la posición económica de la empresa, que es la capacidad de generar beneficio. Es decir, el modelo de negocio que respalda, ya sea porque tengo clientes, porque mi servicio o mi producto es importante, etcétera, etcétera, que nos permiten generar beneficios y por lo tanto rentabilidad. Pero tan importante como la posición económica, la posición financiera, que es la capacidad para atender obligaciones, y se relaciona con la liquidez por un lado. Todos están familiarizados con lo que es la liquidez, es la posibilidad de tener el dinero para atender las obligaciones en tiempo y forma, y por otro lado con la solvencia. ¿Por qué? Porque situaciones de iliquidez, o sea, si la situación de liquidez se mantiene en el tiempo, podemos caer en problemas de solvencia. Entonces, todo el tiempo, la toma de decisiones que estamos haciendo y la evaluación que vamos a hacer
va a tener un trade-off entre la posición económica y la posición financiera. ¿Por qué? Porque una posición económica de rentabilidad va a necesitar para crecer una posición financiera o una estrategia financiera que nos permita ser líquidos y obtener rentabilidad. Digamos, cada vez que nosotros nos endeudemos va a ser para hacer crecer la empresa, con lo cual mejorar esa posición económica. Esto es un pequeño radiografía que aplica casi todas las empresas. ¿Bien? Que es, hay una lectura de inversión. ¿Por qué? Porque la inversión nueva genera el mayor volumen de operaciones. Ese mayor volumen de operaciones genera mayor rentabilidad. Y eso nos ayuda a pagar el financiamiento que nuevamente nos ayuda a reinvertir. Esto es lo que se conoce en la jerga como el ciclo dinero, mercancía, dinero, dinero, servicio, dinero. Uno tiene dinero para obtener mayor cantidad de mercancías, ya sea compra, producción, etcétera, para volver a tener una mayor cantidad de volumen. Con lo cual, una mayor cantidad de dinero para volver a reinvertir. Este ciclo se da todo el tiempo. Nosotros, básicamente, en la evaluación, nos vamos a hacer cargo del precio, el volumen, el costo variable y el costo fijo para determinar el flujo de fondos. Eso nos da el beneficio operativo y después, dependiendo del tipo de financiamiento que tiene esa empresa, nos va a dar la posibilidad de crecimiento. ¿Qué significa eso? Hay empresas que necesitan mucho volumen de financiamiento para crecer, con lo cual su valor va a ser menor que las empresas que necesitan menos volumen de financiamiento para sostener sus actividades. Toda esa información la vamos a poder colocar en nuestra metodología. Cuando evaluamos un activo, y la empresa es un activo, hay tres situaciones en el precio. Una es que está sobrevalorado, que está subvalorado o en valor justo. Es decir, cuando nosotros logremos llegar a un esquema de evaluación y nos dé un valor, y después cuando vamos a charlar con el vendedor, ese valor está por debajo, ese activo está sobrevalorado, o ese activo está subvalorado, o está en el valor justo. Bien, la evaluación nos va a ayudar a establecer un rango de precios o de valores para cuando vayamos a esa función. ¿Cómo es un proceso de evaluación típico? Me voy a fijar cómo vamos con los tiempos. Impecable. Básicamente, hay un diagnóstico de la situación. Después, en el punto 2, hay una elección del método de valoración que nos va a ayudar a tomar la decisión adecuada y a establecer una base de negociación. En el punto 3 va a ser una base de negociación y después vamos a obtener un acuerdo o no un acuerdo. Nosotros básicamente en esta capacitación lo vamos a detener en el punto 2. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es particular de cada empresa y los métodos de valoración se aplican de acuerdo a cada una de las cuestiones que tenga. Y si alguno de ustedes tiene una empresa para vender, avanzaríamos en el punto 3, que sería la negociación de esa empresa. ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son los pasos básicos para un consultor o para alguien que quiere evaluar su propio negocio? Primero, entender el negocio. Cuando yo digo entender el negocio, significa situarme en la dimensión económica y entender cómo hace plata la empresa, quiénes son sus clientes, cuál es el servicio o el producto, etcétera, etcétera. Después, una proyección del desempeño de la empresa. Ya sabemos cómo llegamos hasta el punto cero y la idea es evaluar del punto cero en adelante y para eso tenemos que proyectar el desempeño de la empresa que dependerá de las variables de la macro y dependerá de las variables internas respecto a financiación, respecto a rotación de activos, respecto a cantidad de empleados, etcétera. Después vamos a seleccionar el modelo de evaluación apropiado. Después vamos a utilizar las proyecciones para esa evaluación y con el punto 5 vamos a utilizar los resultados y las conclusiones de evaluación. Importante. Hay dos etapas, básicamente. Uno puede estar evaluando una empresa viva, es decir, una empresa que uno quiere adquirir y o vender a alguien para que siga teniendo vida ese activo, o una empresa que está muerta o a punto de morirse. Las evaluaciones cambian. ¿Por qué? Porque cuando la empresa está muerta, probablemente estemos hablando de un valor de liquidación. El que está se quiere ir, quiere vender la empresa porque no va a funcionar más. Por el lado de la empresa viva, hay una evaluación cuando la empresa es nueva. Una de las cuestiones, hablo un paréntesis, una de las cuestiones más recordadas fue en su momento cuando se evaluó Amazon. La evaluación de Amazon dio una evaluación enorme, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero era una empresa que no daba beneficios. Entonces alguien podría preguntar, ¿cómo hacemos para hablar de una empresa que no da beneficios? Y bueno, porque era un modelo de negocio nuevo que después resultó triunfante. Amazon sigue todavía existiendo.
No es lo mismo cuando está en expansión o crecimiento, ni es lo mismo cuando está en estabilidad o madurez, ni es lo mismo cuando es declinación. Esas son todas cuestiones que tienen que ver con el modelo de negocio de la empresa que uno tiene que identificar en el diagnóstico inicial. Los métodos de evaluación van a leer un montón en la literatura, pero básicamente hay tres tipos. Uno que son los basados en costes o analíticos o patrimoniales, otro que son los basados en rendimientos, que son los que nosotros vamos a hacer hincapié en esta capacitación, y los otros son basados en relativos o referencias o múltiplos. ¿Por qué vamos a sacar de lado los basados en patrimoniales, que tienen que ver con la evaluación del activo y el pasivo? Básicamente, primero porque la contabilidad en general está diseñada para morigerar el impacto impositivo, y más en países como el nuestro. Con lo cual, no siempre, digamos, el famoso cuánto querés que te dé existe en la contabilidad. Entonces, valuar una empresa que sabemos que puede estar afectada por alguna política de elusión impositiva, nos estaría dando una sobrevaluación de la empresa. Bien, y básicamente porque los sistemas patrimoniales no tienen en cuenta el fondo de comercio. Es solamente una foto, la foto de lo que vale el activo y la foto de lo que vale el pasivo, histórico o valuado a precio de mercado, y no tiene en cuenta el potencial de crecimiento de la empresa. Los relativos o basados en referencia tienen más que ver con empresas que cotizan en bolsa o cuando hay mucha información. Esto es, por ejemplo, en las empresas agropecuarias a veces pasa. Uno tiene información de cómo produce la zona, cómo producen algunos campos en particular, y eso a través de lo que yo estoy produciendo me puede dar una idea de los múltiplos. O cuando voy al mercado, las acciones son pedazos de empresas que están valuadas a precio de mercado. ¿Por qué no vamos a basar en rendimiento? Es porque es la aplicación de las proyecciones que tiene la empresa, con lo cual va a tener en cuenta no solamente el modelo de negocio, la forma en la cual hace plata la empresa, sino que además va a tener la forma en cuenta cómo se financia y básicamente si está en una Evaluación de las etapa. empresas de familia. ¿Cómo, cómo? Ah, perdón. No, no sé, se disparó el micrófono de Silvia. Bien, vamos a tener en cuenta todo eso y además vamos a tener en cuenta la proyección que tiene nuestro negocio. Es decir, que nosotros estamos vendiendo algo que va a crecer. Esto es solamente para que les quede en la presentación, todos los basados en balance de valor contable, valor de liquidación, valor sustancial, todo lo que tenga que ver con múltiplos, los que están basados en goodwill en fondo de comercio y el descuento de flujos, que es sobre el cual nosotros vamos a trabajar básicamente porque es el que más se usa y es porque el que tiene la menor serie de debilidades respecto al resto de los sistemas. Como me adelantaba, sirve la contabilidad para valorar la empresa y la realidad es que la contabilidad sirve para darnos un valor de los activos y los pasivos, una foto rápida de lo que pasa, pero no tiene en cuenta quizás en las empresas familiares lo más importante que es el valor del fondo de comercio. Bien, todos saben lo que es el goodwill o fondo de comercio, es la reputación que tiene esa empresa, bien, en el mercado para seguir creciendo. Eso es básicamente, o la imagen de marca. Bien, esto es una foto de cómo la evaluación de flujo de fondos eh, hace más, minimiza los problemas de la contabilidad y nos lleva a tener un número mucho más parecido. Fíjense que entre el balance, el estado de resultado, que son los dos estados patrimoniales y son los estados de balance, y nos van a decir la posibilidad de que tiene esta empresa en términos de lo que gana y en términos de cómo está financiada y cuáles son sus activos, más la evaluación de los competidores, vamos a poder llegar a un método sustancial o método de análisis patrimonial. Y nos va a dar un valor monetario de la empresa. Pero en este lado están lo que llamamos los factores blandos. Bien, los factores blandos se asocian al fondo de comercio, al goodwill, a la capacidad de los dueños o los accionistas o los emprendedores para hacer crecer el negocio. Con lo cual, el valor de la empresa va a venir dado por el valor monetario que saquemos de la actividad patrimonial, más la capacidad de generar un flujo de fondo positivo en el tiempo, más los factores blandos que hacen que ese flujo de fondo se mantenga en el tiempo. Bien, ¿cuáles son las dimensiones a valorar? Fíjense, volvemos otra vez al análisis, al pensamiento financiero. Todo lo que tenga en riesgo son las dimensiones a valorar. La finanza de la empresa, cómo está, quién gestiona, qué tipo de tecnología tiene,
a qué mercado está atacando. Ejemplo, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo el mercado, digamos, suponiendo que uno va a comprar un taxi para ponerlo a trabajar, probablemente Uber haya cambiado el mercado, con lo cual es algo que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el mercado, que hay que tratar de ponerlo en esa evaluación. La competencia y la estructura empresarial. Todo esto que está acá, que es parte del riesgo que puede amplificar o simplificar el valor patrimonial, es lo que vamos a tener en cuenta en nuestro flujo de fondo descontado. Hay diferentes medidas del flujo de fondo, todas arrancan por el lado de las ganancias antes de impuestos y tasa de interés. Después le sumamos las depreciaciones, le restamos los incrementos en cuentas a cobrar o inventarios, le sumamos los incrementos en cuenta a pagar porque es lo que nos deben, y revisamos la estructura de CAPEX. Para los que no están favorizados, CAPEX es los gastos en capital, la inversión. Eso nos va a dar un cash flow antes de impuestos y después vamos a tener tres medidas. La medida que a nosotros nos interesa para nuestro análisis es la medida en la cual le descontamos los impuestos, que es lo que le debemos al Estado, le descontamos los intereses y la cancelación de deuda, que es lo que le debemos a nuestros acreedores, y le incorporamos la nueva deuda, que es lo que nos implica, lo que nos dan nuestros acreedores. Con eso vamos a tener claramente bien definido qué es lo que pertenece a los accionistas realmente. Esta es una foto rápida. Fíjense que a todos los ingresos le restamos los costos variables, nos va a dar la contribución total. Le restamos los costos fijos y las amortizaciones y nos va a dar las ganancias antes de impuestos a la ganancia e intereses. Le restamos los intereses, que es lo que se lleva al costo de capital, y le restamos impuestos a ganancia, va a ser un resultado neto. Esta es una medida de cash flow. Esta medida del flujo de fondo o cash flow es la que nosotros tenemos que maximizar para que nuestra empresa valga cada vez más, independientemente de lo que dicen los balances o lo que dice el estado de resultados. Con lo cual, este método que vamos a ver ahora, que es el método basado en el flujo de fondos y que la elección radica en que tiene en cuenta la capacidad que tiene la empresa para generar fondos y la capacidad que tiene la empresa para crecer independientemente de su estructura financiera, es el método basado en el flujo de fondos. Bien, hasta acá, vamos bien, antes de seguir con la metodología. Bien. Vamos a pasear por 5 elementos fundamentales de la evaluación. El checklist tiene que tener en cuenta cuál es el horizonte de planeamiento. 1, 2, 3, 5 años. En general, en países como los nuestros, y la recomendación de la consultora es armar un horizonte de planeamiento de 3 años. Generar una proyección económica financiera para esos 3 años que tenga en cuenta lo que definimos hace un rato, los ingresos, los costos variables, los costos fijos, las amortizaciones, las depreciaciones, la estructura de capital. Analizar el valor residual de la empresa. Este es uno de los conceptos más difíciles de incorporar. El valor residual de la empresa no es el valor de la liquidación, sino que es el valor que queda en un activo en el tiempo. Digamos, si uno tiene un horizonte de planeación de 3 años, después hay un valor que queda hacia el infinito. Ese es el valor residual o el valor de la perpetuidad de la empresa. Cuando uno compra, se lo voy a hacer muy fácil, cuando uno compra un departamento, compra por el valor, por el flujo de fondo que ese departamento no va a generar, en el caso que uno lo compre para renta, es bastante parecido cuando uno compra una empresa, con una medición del riesgo y tiene un valor residual. O sea, si yo me voy en algún momento del departamento, lo vendo y vuelvo a hacerme quizás de menores dólares con el que me costó o mayores dólares. Ese valor residual en una empresa es el valor en el tiempo infinito de la empresa hasta que decida volver a venderla o desaparezca por alguna cuestión. Después la tasa de descuento, que es la tasa que me trae al presente, eso que en el caso del valor de flujo, en el caso de la evaluación del flujo de fondos, se va a relacionar básicamente con el rendimiento requerido. Es decir, ¿por qué? La pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué debería seguir invirtiendo en mi empresa o por qué debería invertir o comprar una empresa cuando puedo agarrar esos dólares y poner una tasa en el exterior o poner una tasa pasiva? Esa tasa de descuento la vamos a construir de forma tal que convenza al inversor de por qué es importante, valga la redundancia, invertir en nuestra empresa. Y después los activos y pasivos no operativos, que son todas las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, que también forman parte del valor económico de la empresa.
¿Cuál es el horizonte de planeamiento? La idea es, si la empresa es nueva, es proyectar hasta que se estabilicen las principales variables de negocio. Por eso es importante entender en qué momento estamos haciendo la evaluación. Hay empresas, digamos, si uno agarra hoy y evalúa una empresa que recién están haciendo, tiene crecimiento de 2 dígitos en la facturación. Entonces hay que hacer una evaluación hasta que eso se estabilice. Realizamos una proyección económica de 3 a 5 años y en algunos casos particulares se puede proyectar hasta el fin de vida del negocio. Pero básicamente la idea es trabajar de 3 a 5 años. Más que eso, en países como el nuestro, es de difícil, como las variables macroeconómicas lamentablemente nos castigan y cambian tan rápidamente, pueden cambiar toda la proyección económica que uno esté haciendo. Para la proyección económica, básicamente vamos a trabajar sobre el estudio de ingresos. Como siempre, lo más importante es cómo genera ventas el servicio o la empresa o el producto que nosotros estamos evaluando. Por un lado, hacer un estudio de mercado, crecimiento, cómo es el crecimiento de mercado, en qué mercado estamos, cuál es la participación que tenemos dentro de ese mercado, si hay o no incorporación de nuevos productos, cómo estamos con los precios, porque todo eso va a determinar el margen bruto, que va a ser la forma en la cual el negocio genera rentabilidad. En general, hay varias formas de proyectar ventas, pero hay serie de Tempe o regresión lineal, encuestas, y en un negocio nuevo muchas veces los pronósticos basados en la experiencia de negocios de otros lugares. O sea, por ejemplo, ahora nosotros estamos evaluando muchos negocios asociados a canchas de pádel o a pickleball, y entonces, como no hay mucho estudio de mercado de cómo va la gente, tomamos experiencia de otros mercados dentro de Argentina o fuera del país y tratamos de aplicar para ver cómo va a crecer eso. Pero es muy importante el estudio de ingresos. Acá es muy importante conocer el modelo del negocio, porque eso es lo que nos va a definir el estudio de ingresos. El otro punto tiene que ver con el estudio de costos y gastos. Para poder tener esos ingresos, seguramente tenemos el costo de mercadería vendida o el costo del servicio prestado, los gastos comerciales, los gastos administrativos. Si estamos o no endeudados, los intereses por deudas financieras, porque eso detraen del flujo de fondos. Y con eso, digamos, vamos a poder pronosticar qué puede pasar con la empresa en los próximos 3 a 5 años. Después el plan de inversiones. ¿Por qué es importante? Porque el plan de inversiones es parte del plan operativo de ese negocio. Para poder seguir creciendo, seguramente o tiene que comprar más mercadería, o tiene que producir más mercadería, o tiene que cambiar la dotación de equipamiento, etcétera, etcétera. Ese plan de inversiones tiene que tener una consideración dentro del flujo de fondos. ¿Por qué? Porque probablemente sin ese plan de inversiones el flujo de fondos sería menor. Y si el flujo de fondos es menor, el valor de lo que estamos evaluando va a disminuir. Para eso proyectamos el plan de inversiones, que tiene que ver con la determinación de las necesidades tecnológicas, con la necesidad de reinversión, con el aumento en la capacidad productiva, si hay que comprar bienes de uso nuevo, etcétera, etcétera. Y ese plan de inversiones afecta al flujo de fondo en dos sentidos, la depreciación y la amortización de los bienes de uso. Todo eso tenemos que ponerlo en nuestro flujo de fondo para que tenga visibilidad. El capital de trabajo es importantísimo porque la mayor parte de las ventas necesitan más plata y no menos plata. Esto es para otro curso que damos de administración de capital de trabajo. La realidad es que la gente siempre piensa que la forma de salir de un problema es invirtiendo cada vez más, lo cual es cierto, pero invertir cada vez más necesita cada vez más plata. Lo que nosotros necesitamos es que esa inversión sea redituable, o sea, que se venda lo que estamos produciendo o lo que estamos dando como servicio. Esa determinación de capital de trabajo tiene que ver con la caja operativa, los créditos por venta. Es decir, muchas veces la empresa tiene que dar mucho más crédito por venta para sostener la facturación. Los proveedores, si nos dan o no nos dan días de pago, y con eso determinamos los días de cobranza y pago, y con eso podemos analizar la variación de capital de trabajo. Esas variaciones de capital de trabajo impactan positiva o negativamente a nuestro modelo de negocio y por lo tanto a nuestro flujo de fondos. Y como les comentaba, esta es la estimación del valor terminal, que es más allá de la evaluación en 3 años o 5 que hagamos, después hay un valor una estimación de ese valor terminal. Fíjense que ese valor o perpetuidad, que es lo que nos genera ese negocio, va a tener que ver con el flujo capitalizable en el momento T más uno dividido el costo promedio de capital restada la tasa de crecimiento de ese negocio. Con estas variables que la vamos a poner en nuestro modelito,
nos va a decir cuánta plata vale ese negocio hasta el fin de nuestros días. Y va a depender de cómo se financie y cómo es la tasa de crecimiento de ese mercado. Todo esto que estamos diciendo son cuestiones que se pueden evaluar y que se pueden estimar. Entonces, ese valor residual va a tener en cuenta la tasa de crecimiento de los flujos de fondos, que va a depender de la reinversión económica y de el costo promedio ponderado de capital de esas inversiones, es decir, la tasa a la cual nos financiamos. Fíjense que lo que estamos haciendo es actualizar el flujo de fondo del futuro por la tasa a la cual nos financiamos, que es el WACC, menos la tasa de crecimiento de ese flujo de fondos. Si estos son iguales, probablemente el valor residual es muy grande. Cuando la tasa de crecimiento es mayor el, que el costo promedio ponderado capital, el crecimiento en el tiempo va a ser mucho mayor. Bien, porque significa que estamos con menor cantidad de plata prestada, estamos generando mayor flujo de fondos. Después vamos a tener la tasa de descuento. Sobre la tasa de descuento, lo más importante que ustedes tienen que saber es que las empresas financian sus operaciones de dos maneras: con capital propio, que es el capital de los accionistas, o con préstamos de terceros. En esto entra a pesar esta cuestión, que es que el rendimiento que recibe un inversionista de un instrumento financiero es el costo de ese instrumento para la empresa que lo emitió. Entonces, el costo de capital está asociado a una inversión que depende del riesgo de la misma. Otra vez volvemos al pensamiento financiero. Hay alguien que nos presta plata con la promesa de que nosotros se la devolvamos en tiempo y forma, o sea, que tengamos liquidez y que se la devolvamos con un costo que está asociado con esperarnos en el tiempo que nosotros devolvamos ese dinero. Con lo cual, esa tasa de descuento a nosotros nos sirve para traer los flujos de fondos al presente. ¿Qué pasa con esa tasa de descuento? Esa tasa de descuento en evaluación de empresas es una tasa que la tenemos que llevar, tiene que tener dos componentes: cuánto vale para nosotros esa capitalización y una tasa libre de riesgo. ¿Por qué? ¿O qué significa el concepto de tasa libre de riesgo? Cuando yo voy a ver un inversionista, le tengo que ofrecer una tasa que compense el riesgo de invertir en una actividad de la economía real y en un país como Argentina. Bien, por eso es muy importante el riesgo país. ¿Por qué es muy importante el riesgo país? Porque el riesgo país, así como está medido, es una medida de cuán riesgoso es invertir en activos en Argentina. Bien, entonces, cuando uno tiene que armar esa tasa a la cual descontar el flujo de fondos, va a tener en cuenta una tasa libre de riesgo. Fíjense que la definición de tasa libre de riesgo es la tasa que da un bono en el Tesoro de Estados Unidos. ¿Y por qué nos importa la tasa que da un bono del Tesoro de Estados Unidos? Y porque alguien que tiene dólares podría decir, che, me es más seguro, y vuelvo al primer principio fundamental de finanzas, poner al 4% anual una cantidad de dólares y sé que no tengo riesgo, que siempre me van a pagar, pero significa un 4% anual. Y por otro lado, tengo que convencerlo o tengo que pagarle esa tasa más la del riesgo país, más el riesgo soberano de estar viviendo en Argentina. ¿Cuál es el problema para nosotros, los que estamos en mercados emergentes? Y bueno, que como hay un mercado de alta inflación y volatilidad macroeconómica, la tasa a la cual voy a descontar va a ser una tasa alta. Como hay controles de capital, la tasa a la cual voy a descontar el proyecto va a ser una tasa alta. Y como hay inestabilidad política y hay muchos cambios regulatorios todo el tiempo, la tasa a la cual voy a descontar va a ser muy alta. Eso tiene una naturaleza de tener un menor valor. Todos ustedes seguramente o no los veo, pero la mayor parte son muy jóvenes, pero ¿por qué los gobiernos intentan bajar el riesgo país? Justamente porque disminuye el premio que le piden a las empresas para descontar. Entonces, si viene alguien del exterior y quiere comprar empresas en Argentina, si el riesgo país es muy alto, es bastante poco probable que no compre empresa. Si nosotros queremos vender nuestra empresa entre pares, ese riesgo afecta porque vos le estás diciendo, mira, me conviene más poner, ¿cuántas veces habrán escuchado si alguno quiso vender una empresa? A mí me conviene más poner esta plata en Estados Unidos que comprar una empresa. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo hacemos formar parte de la tasa de descuento, la tasa libre de riesgo y el riesgo país. Y con eso podemos descontar los flujos de fondos. Fíjense que aquí adentro esto es flujos de fondos en el tiempo, esto es los 3 años o los 5 años y nos va a dar un valor
de proyección de periodo explícito, y acá le vamos a sumar la continuidad de la compañía o la perpetuidad con la misma fórmula que le habíamos dicho. Todo esto que parece ciencia ficción, en realidad aquí adentro son los flujos de fondos anuales, este, descontado por una tasa, traídas al presente por una tasa de descuento, más un valor residual que tiene que ver con cómo va a crecer ese flujo de fondo y cómo vamos a financiar ese flujo de fondo. Como no estamos siempre muy seguros de todas estas cuestiones, vamos a agregar análisis de riesgo, es decir, cómo va a funcionar, a ver cómo estamos con el tiempo, va bastante bien, cómo vamos a funcionar en distintos escenarios con distintas variables interrelacionadas. Lo que vamos a hacer es someter nuestro modelo a cambios en escenarios, con lo cual siempre va a haber tres: el esperado, el optimista y el pesimista, o sea, cuál es el más probable, cuál es el optimista y cuál es el pesimista, y vamos a correr nuestro modelo en esa línea. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a dar la posibilidad de entender cuáles son los márgenes de ese valor. La ventaja de simular es que permite simular sin correr los riesgos asociados a la implementación, o sea, estamos hablando, el Excel soporta todo, es una técnica muy fácil y sencilla de explicar: cambio las variables, cambio la política de CAPEX, cambio la inflación y me va a dar un cierto nivel de la toma de decisiones para poder avanzar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? En estos 5 o 6 minutos que nos van a quedar ante las preguntas, vamos a tomar un Excel que también va a ser parte de la entrega que hacemos desde la consultora, para hacer un pequeño ejercicio y ver cómo la tasa de descuento o la capacidad de generar flujo de fondo son variables importantes en el valor de la empresa. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el Excel que tenemos preparado. Y me deja llegar hasta aquí. Ahí estamos. Bien. ¿Todos lo están viendo? Creo que sí. Sí, se ve. Eh, Perfecto. Esta es una valoración muy simple de una empresa. Fíjense que este es lo que está aquí, es el flujo. ¿Están viendo el cursor o le tengo que poner? Espera, vamos a ver si le pongo un cursor acá. Si me deja con Se ve esto. el cursor cuando lo Bien, pones bueno, con... Sí, sí. perfecto. Así no hago lío. Los gente de más de 50 no somos tan cibernéticos. Nos hacemos los cancheros, pero no somos tan cibernéticos. Bien, este es un flujo de caja de negocio que está evaluado. Bien, aquí está la tasa de descuento. Fíjense que esto acá le pusimos un número, esto lo pueden modificar. Nosotros en nuestro pronóstico dijimos que esta empresa va a dar 10 años en el año, 10 pesos en el año 1, 10 pesos en el año 2, 10 pesos en el año 3, así hasta el año 10. Y esta es la tasa de descuento. Hoy una tasa de descuento en Argentina para un negocio de estas características y para traerlo todo al presente, voy a hacer un ejercicio simple. ¿Todos saben cuánto paga un plazo fijo en Argentina en este momento? Alrededor del 35%, porque están todas las variables macro disparadas. Si yo le pongo 35% acá, si lo primero te voy a dejar habilitar, si yo de ahí le pongo 35%, ¿qué les parece que va a pasar con el valor del flujo de fondo? Ese valor descontado, ¿va a subir o va a bajar? Yo voy a hacer crecer la tasa de descuento. Vos no podés contestar, pero ¿qué les parece que va a pasar? Va a bajar. ¿Por qué? Porque la tasa que va a traer todos los flujos al presente va a ser más alta. Yo voy a hacer, digamos, vamos a proponer un 35%, que es lo que me da un plazo fijo. Fíjense cómo bajó de 50 a 27,15 ese valor descontado. Con lo cual, la construcción del flujo de fondo es importante. Cuanto más alto sea esto, y vamos a hacer una prueba, yo acá voy a poner 20, bien, y lo voy a llevar hacia adelante. Fíjense que el valor con el 15% de tasa de descuento es 100 cuando era 50, y si yo le pongo 35, cae a la mitad, pero sigue siendo importante. Bien, entonces es muy importante la determinación de este flujo de fondo en el futuro, y es muy importante la tasa a la cual descontemos. ¿Por qué le pongo 35%? Porque una de las respuestas básicas de la gente es decir, pero pará, si yo tengo todo dólar acá, lo pongo en un plazo fijo y me va a dar el 35% anual. Entonces mi tasa de descuento, mi riesgo requerido va a ser el 35%. Si a eso le sumamos riesgo país, las tasas son un problema importante. Por el otro lado,
vamos a ver cuál es el valor de la deuda. En este caso particular estamos diciendo que es el 5% del patrimonio. ¿Por qué descontamos el valor de la deuda? Porque la deuda es parte de lo que no vamos a comprar. La deuda se la debe la empresa a los acreedores. Y por otro lado, es tan simple como esto, si nosotros queremos vender, vamos a hacer un ejercicio que esto que va a decir, bueno, quiero vender el 25% de la empresa. Entonces, con estas condiciones, debiendo 5 y con una tasa del 35%, un inversionista tendría que darme 5,54 millones de pesos para quedarse con el 25% de la empresa, que es lo que a mí me interesaría vender en este caso. Si yo quiero vender el 100%, Fuerzo me tiene que pagar 22,15 millones porque 5 millones son de los accionistas. Esa es la lógica que tiene esta planilla para que ustedes jueguen un poco con la tasa de descuento, con la posibilidad del flujo de fondo en el futuro y con el valor de la deuda real que tiene sobre el valor del patrimonio. Bien, ¿se entendió esta planillita? Bien, están muy callados hoy, se ve, o los abrumé o fue mucho embole. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? La Si quieren realidad que abrir los hicimos magia micrófonos, con. ¿Cómo? Pero digo, si quieren abrir los micrófonos. si quieren abrir el micrófono podemos, ya faltan 15 minutos. Hicimos mucha magia para tratar de meter una introducción. La realidad que no es un tema muy fácil. Entonces, yo creo, mi idea es que ustedes se queden con la idea de que se evalúa como cualquier otro activo de la economía, con la salvedad de que no hay un precio y por eso hay que recurrir a métodos de valoración. Y con la salvedad, no sé si hay muchos contadores en la audiencia, de que los métodos patrimoniales no tienen en cuenta el fondo de comercio, que para mí es el atractivo principal de cuando uno compra empresa. La mayor parte de las ventas a empresas se hacen porque hay una posibilidad de seguir creciendo, con lo cual hay un fondo de comercio que es atractivo. Entonces, básicamente, el fondo de comercio tiene que estar evaluado y la posibilidad de esa evaluación tiene que estar metida dentro del flujo de fondos. Para armarlo, los flujos de fondos va a depender de cada negocio. Hay flujos de fondos atados al ciclo productivo agropecuario, hay flujos de fondos atados a la distribución mayorista de productos, hay flujos de fondos atados a la venta de servicios. Todos tienen un componente distinto, pero todos terminan siendo evaluados en términos monetarios. Bien, y por eso es tan amplio como esto que estamos presentando. No sé si tiene alguna pregunta de la, de la, Si de querés, la. ah, te voy haciendo las Dale, preguntas que dejaron en el formulario, perfecto, quizás que responde a perfecto. las que tienen ahora, y si no, cuando finalizamos, les dejamos unos 5 minutitos más para que hagan más preguntas. Si no se animan a Dale. abrir el micrófono, pueden utilizar el chat, ¿sí? Bueno, una de las preguntas es, ¿cómo se hace para evaluar una empresa que en los estados contables parece ir siempre a pérdida, pero que en la realidad tiene su clientela y negocios bien posicionados? Es un caso de sucesión de una empresa familiar con herederos excluidos en la participación de la empresa, pero que por ley tiene derecho a percibir parte de las ganancias, utilidades. Eso así lo escribieron. Perfecto. Bueno, yo voy a contestar la parte hasta el caso de sucesión, eso se lo paso a Silvia, que es la experta de GBDA, es la experta. En base a la capacitación que dimos, vuelvo a repetir esto, los estados contables son una foto, ¿bien? Eso lo sabe casi todo el mundo que trabaja en finanzas, no son el flujo de fondo que muestran en la película. Adicionalmente, esa foto muchas veces está diseñada para ofrecer una estrategia defensiva ante arca, es decir, por ejemplo, pagar menos impuestos a las ganancias. Eh, el famoso este que hablamos hoy de cuánto querés que te dé, que es el chiste que le hacemos a los primos los contadores. Entonces, si la capacitación que brindamos tuvo impacto, ya sabemos que los métodos contables por sí solos no funcionan. Entonces, la solución para esto, ¿por qué? Porque justamente lo que nos está planteando la pregunta es, son estados contables que siempre parecen ir a pérdida y tiene clientela y negocios bien posicionados. ¿Qué significa? Que si bien los estados contables muestran una foto que puede estar forzada o por depreciaciones o por gastos ocultos, etcétera, para tener una estrategia defensiva, no tiene en cuenta clientela y negocios bien posicionados. Con lo cual, la solución es una evaluación a través del método del flujo de fondo del proyecto. Es decir, tomamos en cuenta que tiene
cuánto factura realmente. Muchas veces, no sé si es el caso, tampoco da para esto, pero muchas veces esos estados contables no tienen en cuenta toda la economía subterránea que puede tener una empresa, que son parte de una evaluación. Cuando digo economía subterránea es lo que no está facturado, pero que sabemos que muchas veces en las empresas familiares existe. Entonces, esa evaluación tiene que, esa facturación tiene que ser parte de esa evaluación. Con lo cual, la solución es el flujo de fondos del proyecto, la Perfecto. metodología que hoy tratamos de presentar. ¿Alguna La otra? segunda pregunta quizás es más de familia, pero quizás que tenés alguna respuesta. Si uno tiene que elegir prioridades para el traspaso a los hijos, ¿cuáles serían las primeras a tener en cuenta? No sé si podés relacionarlo con la temática. Bien, 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 bien. Sí, sí. No sé si lo vamos a poder responder de la capacitación en esta evaluación de empresa. Me parece a mí importante con este tipo de cuestiones acudir a BDA, básicamente por un tema de protocolo familiar, etcétera. Pero sí es importante una cosa que se me ocurre, es muy importante entender el modelo de negocio, principalmente ver si la ventaja que tiene la empresa es transmisible a los hijos. A mí se me ocurre un ejemplo. Hay muchas empresas que la relación, que están basadas en un contrato y el titular del contrato es el titular de la empresa. Con lo cual muchas veces no es transmisible esa ventaja. O si es transmisible, necesita una negociación con el proveedor o con el socio estratégico. ¿Se entiende lo que digo? Voy a un ejemplo. Hay una empresa que vende gases industriales y está asociada a un contrato para tener la exclusividad de esa venta de gases industriales. Creció, se desarrolló e hizo todo su dinero basado en ese modelo de negocio, pero quizás ese contrato no es transferible. Con lo cual, si uno tiene que elegir la prioridad para el traspaso de los hijos, tiene que ver si ese modelo de negocio es transmisible, si esa capacidad de facturación y generación de resultados se puede transferir a otra generación. Y ahí ya después entra lo que es protocolo familiar, cómo lo transferimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde la evaluación es importante, yo no lo dije la capacitación porque está grabada, después soy esclavo de mis palabras, pero la realidad es que las empresas familiares muchas veces las ven como un hijo, y entonces a veces desde la situación que nos ponemos los quienes hacemos finanzas corporativas, decirle a alguien que su hijo no es tan esbelto, no es tan rápido, no es tan lindo como él cree que es un tema. Entonces, uno tiene que entender ese traspaso a los hijos, lo que tiene que entender es cómo genera plata esa empresa. No sé si pude responder, pero me parece que por ahí sería Perfecto, la cuestión de verlo. perfecto. La tercera pregunta es, ¿qué aspectos deberían ser sujetos de análisis de la empresa para definir una estrategia financiera? Bien, eso sí está en la capacitación, antes de que lo pregunten. Las empresas en general presentan dos dimensiones, una económica y otra financiera. Están en las diapos. La económica es entender cómo se gana dinero, cuál es el modelo del negocio. Cuando yo hablo de modelo de negocio, es quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros competidores, cómo hacemos para repetir las ventas, cómo hacemos para que nuestra estrategia de pricing o de generar precios nos dé un buen margen bruto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cómo financiamos a esa empresa, porque la financiación es importante para hacer crecer la empresa. A partir de eso, cuestiones como el ciclo de vida de la empresa, ¿qué significa? ¿Cuánto tardo en transformar dinero en servicio o mercancía en dinero? ¿Cómo nos pagan? ¿Cuál es el costo de capital? ¿Cuál es la rentabilidad que tiene esa empresa para poder pagar ese costo de capital? ¿En qué momento me conviene invertir o no invertir? ¿Qué instrumentos hay de financiación a largo plazo? ¿Cuáles son los de corto plazo? Todo eso tiene que ver una estrategia financiera. La pregunta es muy válida por dos cuestiones. Primero, muchas veces en Argentina la definición de estrategia financiera es la que define salvar o no una empresa, independientemente de la forma en la que la evaluemos. O sea, muchas veces en Argentina se habla de salvavidas de plomo para la financiación. Entonces, es muy importante definir si vamos digamos, si uno va a financiar un activo de largo plazo, debería buscar financiación de largo plazo. Bien, y si uno va a financiar activos de corto plazo, ejemplo, capital circulante, stock, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, debería buscar financiación de corto plazo.
Pero es todo para otra capacitación que estamos pensando con Batista y Duprati asociados para dar, que tiene que ver exclusivamente con armar la estrategia financiera. Pero esos son los aspectos más o menos que uno debería tener en cuenta para tener una estrategia financiera saludable. O sea, por un lado, tener una fortaleza económica, que significa que nuestro modelo de hacer plata funciona y se va a mantener en el tiempo, y por otro lado, una estrategia financiera saludable que nos permite crecer sin que la empresa se le quede un inversionista o el banco. En estos momentos, lamentablemente, si quieren que se lo diga, porque son muchas las consultas que nos llegan a la consultora, es un momento muy difícil para estar endeudado. ¿Por qué? Porque, por un lado, no se está vendiendo como se vendía el año pasado, ni en cantidades ni en precios, y por el otro lado, las tasas se vienen disparando, con lo cual es cada vez más caro endeudarse. Así que hay que tener una estrategia financiera, así como un consejo de ojo buen cubero, más bien moderada para lo que es el 2025. Bien. Esta creo que ya también la has respondido, pero por las dudas la vamos a leer. ¿Cómo asignarle un valor a una cartera de clientes y de qué forma debería gestionar un traspaso de cartera de clientes si quisiera dejar la actividad? Bien, es buenísima la pregunta porque la cartera de clientes, sin saber quién es, me imagino que tiene que ver con alguien que es broker de seguro o alguna cuestión por el estilo. La cartera de clientes es solamente una parte de la evaluación, pero en este caso particular podemos evaluarlo, como evaluamos, como mostramos en esta evaluación, como un activo más, es decir, cuánto genera en términos de ingresos y de costos esa cartera de clientes, pero con una salvedad muy importante. Y esto es algo que muchas veces cuando vienen empresas del exterior nos preguntan, o cuando trabajamos con multinacionales también nos preguntan. Es muy importante el tipo de contrato que tiene esa cartera de clientes, porque eso es lo que nos va a generar valor en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces el cliente es de quien lo hace. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo típico que no tiene que ver con seguros. ¿Cuántas veces hemos seguido, nosotros somos clientes de un banco, pero en realidad los productos que ofrece el banco son todos más o menos lo mismo, en tasa, en plazo, en interés? ¿Y a quién seguimos? Nosotros seguimos al oficial de cuentas, porque es el que nos trata bien, es el que nos hace una gauchada, es el que nos avisa cuando hay un producto antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces ese ejecutivo de cuentas se corre y nosotros nos vamos con ese ejecutivo de cuentas. Ahora, si existe un contrato que nos ata de alguna forma, ese es el valor intrínseco que tiene esa cartera de clientes. Digo un ejemplo. Vendo una cartera de clientes y muestro que tengo un cliente hace 30 años, ese cliente es probable que no nos abandone en el tiempo. Entonces tiene mucho más valor que un cliente que hice recién este año. Pero la forma de evaluarlo es con flujo de fondos. ¿Cuánto genera este cliente de facturación y cuánto genera de margen bruto, es decir, neteado de los costos que tiene? Después nos ponemos de acuerdo en la tasa de descuento y nos va a traer un valor presente al futuro, y esa es la base de negociación para esa cartera de clientes. Perfecto. Como si fuera una, o sea, la única diferencia es que en vez de evaluar la empresa en su totalidad, evaluamos la cartera de clientes que estamos tratando de transmitir o que estamos tratando de vender. La quinta dice, creación de una unidad de negocio. ¿Cómo empatizar con el socio presidente y persuadir de ayornarla a los tiempos modernos acorde al contexto? Mira, no sé si está acá quien hizo la pregunta, porque me gustaría, si está, estaría bueno que la amplíe. De lo que yo entiendo de Ahí está. eso, ¿está quién es? ¿Está ahí? No lo veo. Pablo, Hola, ahí abrió micrófono. Dale, Pablo, porque hola, mi buenas tardes. respuesta natural a eso sería, eh, cuando pone el término ayornar, significa que, voy a hablar de vuelta del modelo de negocio, significa que el modelo de negocio que estamos teniendo está como agotado o a punto de agotarse. Entonces, la forma de empatizar con esa persona es mostrarle por qué se está agotando ese modelo de negocio y por qué es necesario una revalorización del modelo de negocio. Vamos a hacer un ejemplo. Tiene, esta persona tiene cuatro o cinco, yo digo taxis porque la uberización está llegando a todos lados, ¿no? La uberización es el modelo de Uber para todas las actividades, pero el de los taxis fue el primero que llegó. Vos tenés cinco autos, valían hoy un legajo en la municipalidad, tenía un valor importantísimo, nadie conseguía legajo. Hoy la realidad es que el valor del legajo disminuyó porque Uber le compite. Entonces uno debería mostrarle a esta persona, si es por ahí lo que está preguntando, que el modelo de negocio que está haciendo, si no cambia, va a terminar, le dio resultado hasta este momento, pero probablemente va a ir diluyendo la participación en el mercado hasta desaparecer.
¿Hacia eso era la pregunta, Pablo? Sí, a ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Te Sí, escucho muy sí, bajito, ¿eh? ahí, Ahí, ¿mejor? ahí. Sí, sí. ¿Mejor? Sí. El tema es el siguiente. Eh, voy a ir, voy a tratar de ser más preciso. Mi papá tiene una empresa del rubro inmobiliario que esta empresa subsiste y genera ingresos a través del alquiler de sus propias, de sus propios inmuebles. La empresa tiene Ujú. X cantidad de inmuebles en distintos lugares que generan una renta. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi papá, por una cuestión biológica, está, yo creo que yo lo denomino como cerrando el círculo. Como usted hoy decía, en la parte empresarial de que está declinando su vida útil. Yo me niego a esto, no por ser más joven, sino porque entiendo de que nunca va a ser negocio liquidar algo, a no ser que la coyuntura personal o a nivel macro o país te obliguen. Pero si el negocio Ujú. es mínimamente rentable, nunca sería negocio vender. Bien, te agrego algo. Así como lo contás, deberíamos, no es para ahora, pero digamos, de poder seguir la charla con la gente de la consultora. eh, Depende cómo se gestione eso, porque si el principal gestor de ese negocio es alguien que no quiere estar más, por lo que sea, por longevidad, etcétera, etcétera, hay que recalcular cómo, digamos, en las empresas familiares es muy importante el norte hacia donde todos quieren ir. Y pasa con los fundadores. No soy experto en esto, creo que la vi que entra Silvia hace un rato, que es la experta en esto, o la misma Vero. Tiene que ver con eso, es decir, che, ¿qué es lo que quiere, en este caso particular, tu papá? Independientemente del valor de negocio, porque vos podés decir, che, no es negocio desprendernos de estos activos. Bien, lo podemos demostrar, podemos hacer la evaluación. Es negocio seguir manteniendo los alquileres de esa evaluación porque respecto a cómo se invirtió, a los costos de mantenerlo y a los costos y a la facturación que da, sigue siendo negocios. Ahora, la pregunta está, si eso puede trascender, si ese negocio puede trascender en vos sin que esté tu padre y tu padre se transforma en un accionista al estilo bien accionista, significa no opera más y lo único que hace es retira utilidades de la empresa, o si realmente él quiere decir, che, yo te voy a delegar todo neto, pero te lo tengo que vender. Son distintas opciones. ¿Soy claro en lo que te estoy planteando? Sí, sí, lo que pasa es que por ahí La esto evaluación lo que te va a servir es para determinar si lo que vos estás aseverando, porque vos lo estás diciendo, no es negocio de prendernos, te va a ayudar a entender si lo que estás diciendo es intuitivo o realmente la tenés reclara. sí, seguro, hay que ir a los números, hay que ir a Ujú, los números, pero me sirve la charla de hoy para tratar de entender la diferencia entre el concepto de obsolescencia empresarial y esto y este ciclo que usted mencionó de que ya ujú. empieza a caer por una cuestión de vida útil, que está bien que los libros se asientan, se proyecta que la vida útil de la empresa Pero sea de perdón, 100. pero es la vida útil de un equipo, no de la gente. La gente se va por otras razones, para ser claro, no, Ah, no todo. ah, Es este, la vida útil, ahí lo que estamos diciendo es te soy franco, te voy a hacer más fácil. No tenés por qué, lo voy a tomar yo como ejemplo, no necesariamente te representa, porque me parece que somos demasiado como para charlar de algo real. Pero digo, esto es como decir, che, no sé, vamos a suponer que ustedes tienen 10 propiedades y están todas alquiladas por Airbnb y todas generan un flujo de fondo positivo que les permite vivir bien a ustedes y a toda su familia. Bueno, es un modelo de negocio que no está declinando, al contrario, es un modelo de negocio que para mí tiene muchas perspectivas porque la gente sigue, viste que está haciendo cada vez más las casas y menos los hoteles, bueno, toda una movida a nivel mundial. Con lo cual, nosotros lo que estamos hablando es el modelo de negocio. Ahora, si a eso vos le agregás que hay alguien que quiere salir de ese modelo de negocio, es otro tipo de análisis. La evaluación te va a acompañar en determinar cuál es el valor de la torta que se está generando y si esa torta va a seguir creciendo. Ahora vos me decís, no, mirá,
no estamos invirtiendo, digamos, cosas que pueden pasar, no estamos reinvirtiendo, con lo cual las casas están cada vez más deterioradas, entonces la tarifa a la cual alquilamos cada vez más pobre. En algún momento, si no reinvertimos, nadie va a querer alquilar nuestras 10 propiedades. Y esas son todas las cuestiones que salen de una evaluación apropiada del modelo de negocio. Lo otro de cómo se, no es la palabra transferencia, ahí me tiene que ayudar o Vero o Silvia Zetán. Lo otro de cómo se arma ese protocolo para que, no sé si es el caso, pero de repente vos que estás en un segundo plano pases a un primer plano y tu padre pase a un segundo plano, tiene que ver con la evaluación del activo, pero no necesariamente es todo eso. Hay otras cuestiones que están en juego. Eso, Perdón, el sería cómo se ayornarse creo que parte, venía por ahí, ¿no? Perdón. sería cómo, perdón, sería cómo se parte o cómo se adjudica. Eso es otra historia, es lo que entiendo que usted. Exactamente, es más Una cosa es cómo para se Batista. evalúa y otra cosa es decir, bueno, tenemos esta torta, ¿cómo, con qué contrato, con qué forma se parte y se adjudica? ¿Con una sucesión, con un contrato, con una compraventa, con un acuerdo, con lo que fuere? Pero son carriles distintos, es lo que entiendo. Y si no, Pablo, si tenés que demostrarle a alguien que el negocio se está agotando por lo que sea, esto que yo te decía que es bien, mirá, no estamos, o sea, toda la plata de esas propiedades no la reinvertimos, la usamos porque la necesitamos para vivir 10 familias, una pavada, voy a decir, 10 familias. Bueno, hay que convencer a esas 10 familias que si no puedo empezar a reinvertir, que significa pinto, ese CAPEX que le sonaba tan roco tiene que ver con esto, en este caso. Tengo que pintar, tengo que arreglar las cosas, tengo que modernizar. No sé, ayer, el otro día me decían que, por ejemplo, ahora en Montermoso no se usa más las bañeras porque la gente no quiere más bañeras porque como son gente cada vez más grande, quieren que no. Bueno, eso es modernizarse, que yo. Entonces ahí se tiene que hacer una evaluación para decir, che, nos fuimos, sacamos todo esto, pero ahora hay que volver a traerlo para que esto nos vuelva a dar, para que la gente siga confiando en esas 10 propiedades y siga alquilándonos para mantener el modelo de negocio. Ahí sería un ayornarse a esa, a ese, a ver, en campero sería que tenés que alimentar la vaca para seguir ordeñándola. O sea, en algún momento la vaca seca se vende, en otro momento tenés que comprar ternerito y hacerlo crecer, pero la idea pero para eso tenés que identificar el modelo de negocio. Yo insisto con esto, que es muy pomposo, pero la realidad es esa. Muchas veces el que viene no sabe cuál es el modelo de negocio, o fue un modelo de negocio hasta cierto momento y ahora es otro, qué sé yo. Las inmobiliarias antes en Bahía Blanca nadie quería gestionar alquileres, porque había mucho negocio en la compraventa. Hace 2 o 3 años el negocio de la compraventa se deprimió como toda la economía argentina y todos están tratando de alquilar porque entre ganar algo y no ganar nada, preferible ganar algo. Pero bueno, no aburramos más al resto, después nos comunicamos. Espero haber sido útil desde esa perspectiva, porque la pregunta era media tricky, media engañosa, Pablo, así que no sabía si era el ayornarse tenía que ver con eso o con otras cuestiones. Y a veces la evaluación sirve para decir, che, nuestro modelo de negocio se está agotando. Guarda que lo que le sirvió a mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, quizás no sirva para generaciones futuras. Porque los números digamos, cuando trabajo con la consultora, como consultor, muchas veces es más importante discutir lo conceptual porque los números después se hacen en un Excel. Los números son números. Pero sí es importante discutir cómo se generan esos números. Che, ¿qué vendo? Ustedes son todos muy jóvenes. Yo siempre pongo el ejemplo, tengo que cambiar 2 o 3 ejemplos porque me estoy poniendo viejo. La ballenita. La ballenita era una cosa que se usaban acá para mantener las camisas quietas, que nadie sabe más. Si vos me decís, comprate una empresa de ballenita, te voy a decir, no vale nada una empresa de ballenita. Pero mirá, la tengo la máquina, tengo todo, no vale nada porque no se vende más. Y así hay muchas cosas que van mutando, van cambiando y que si uno no la tiene en cuenta afectan nuestro modelo de negocio y entonces hace que el valor de nuestro activo per se sea mucho menor. Gracias. Perfecto. Gracias, Bueno, Pablo, por tu pregunta. Gracias, gracias. Mercedes, también por tu aporte. Bueno, Damián, la última consulta que nos dejaron a través de los formularios fue, me gustaría que incluyera un modelo de evaluación de empresa familiar con sus metodologías de diagnóstico. Sepan que les vamos a estar compartiendo el Excel que vimos en la simulación y un resumen con los principales temas que estuvo hablando Damián de manera, muchas gracias, Damián. La verdad que tu introducción fue introducción, muy rápido. La verdad que excelente. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, ya estamos pasados 10 minutos de las 20, pero la grabación va a quedar subida al canal de YouTube, así que si alguien más quiere hacerle alguna pregunta, estamos con tiempo.
muy claro o muy malo. Siempre mi respuesta yo doy clase y pasa cuando nadie pregunta. Bueno, nada, no se preocupen. Yo quiero agradecer nuevamente a BDA y en particular a Vero, que me bancó en estas semanas, hizo todo un trabajo espectacular de las ideas que yo fui armando para armar esta capacitación lo más rápido posible. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. No, parece mucho más difícil de lo que es, pero no deja de tener algunas cuestiones técnicas que hay que respetar si uno quiere tener una buena evaluación de empresa que le permita em, alcanzar algún valor de negociación, ya sea retiro de dividendos, venta de participación accionaria, una sucesión, etcétera, porque es lo que le va a permitir discutir en una base casi objetiva del tema. Porque a ver, nosotros hacemos muchas evaluaciones de empresas para lo que se les ocurra, las hacemos, y hay discusiones. Digamos, el dueño de la empresa siempre piensa que tiene, como le decía, el hijo más esbelto, más rápido, etcétera, etcétera. Después cuando nosotros lo trabajamos eso a nivel objetivo, empiezan a aparecer algunas deficiencias y después eso le agregamos las tasas de descuento, los valores no son los que parece. Y muchas veces el valor patrimonial, como vuelvo a insistir con esto, subvalúa la posibilidad real de la empresa. Esa es la verdad. Bueno, de mi parte nada más, solamente vuelvo a agradecer y estamos en contacto. Seguramente si le gustó a la gente de Batista vamos a hacer algún otro tipo de Sí. capacitaciones así. Yo le contaba hoy a Vero, me interesaba hacer la de modelo de negocio porque entra justo en una capacitación esta y es útil para que uno mismo después se pase el tamiz de su negocio y diga, che, a ver si puedo identificar dónde hago plata yo. Aunque les parezca mentira, hay mucha gente, lo usamos mucho para emprendedores, que le van cambiando la forma de ver su propio emprendimiento, su propia empresa en marcha, ¿no? Excelente, Damián. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias también a todos por participar. El jueves seguramente les vamos a estar compartiendo el link al video y todo el material. Y quedamos en contacto. Que tengan Bueno, una gracias buena por todo. tarde. Muchas gracias por Gracias. participar. Gracias, muy amables. Dale.